abordaremos, bienvenidos a esta sección donde abordaremos otro tema importante dentro del término general sobre los trastornos del comportamiento. En esta sección hablaremos sobre el trastorno negativista desafiante. ¿Pero qué exactamente es o a qué hace referencia? Esto es un trastorno del comportamiento, como se mencionó anteriormente, diagnosticado frecuentemente en la niñez y se caracteriza por comportamientos no cooperativos, desafiantes, negativos, irritables y enojados hacia personas o hacia los adultos y en general a todas aquellas personas que tengan un rasgo de autoridad sobre la persona que lo padece, pues considerado especialmente hacia padres, madres, docentes y otras personas en una posición de autoridad. Además, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría establece 8 criterios para identificar el trastorno negativista desafiante. Primero es perder los estribos. Segundo, discutir con los adultos, desafiar o rehusar o en muchos casos acatar de forma activa las peticiones o reglas de las personas con cierta posición de autoridad. Hacer cosas de forma deliberada que molesten a personas en tu alrededor. Culpar a los demás por errores o conducta inadecuada. Ser muy susceptible o fácilmente irritable ante otras personas. Estar enfadado o resentido. Y por último, ser rencoroso y vengativo. Este trastorno negativista desafiante puede variar en gravedad, desde leve, donde los síntomas se presentan en un solo entorno, por ejemplo, sea solo en el hogar, en la escuela, colegio, universidad, en el trabajo, moderado, donde algunos síntomas se dan al menos en 2 entornos de los mencionados anteriormente, y grave, donde se presentan en 3 o más entornos de los mencionados anteriormente. Pero dentro de las causas de este síntoma o de este trastorno negativista desafiante, por investigaciones aún no se conoce una causa precisa de este trastorno, pero se atribuyen causas que pueden ser una combinación de factores hereditarios o del entorno, como por ejemplo la genética, donde la disposición o el temperamento natural de una persona y las posibles diferencias neurobiológicas en la forma en que funcionan los nervios y el cerebro. Y por otro lado, el entorno, donde los problemas de crianza que pueden involucrar la falta de control parental, una disciplina grave y contradictoria, o el abuso, o también en muchos casos el descuido. Hay que considerar los factores del riesgo en este trastorno negativista desafiante. Es un problema complejo. A continuación, se van a enumerar algunos de los posibles factores de riesgo del trastorno negativista desafiante. Primero, temperamento. Tienen un temperamento que significa que tiene problemas para controlar sus emociones, como tener fuertes reacciones emocionales en ciertas situaciones o tener problemas para tolerar la frustración. Problemas de crianza. Una persona que sufre de abuso o descuido, que tiene una disciplina grave y contradictoria o que tiene control parental. Otros problemas familiares. Una persona que vivió o vive solo con uno de sus progenitores o en medio de algún conflicto familiar, o que tiene tal vez en muchos casos uno de sus progenitores con un trastorno de salud mental o de consumo de sustancias. Y por último, otro factor de riesgo es el entorno. Los comportamientos oposicionales y desafiantes pueden verse reforzados a través de la atención de los pares y de una disciplina contradictoria de otras figuras de autoridad, como en este caso los docentes. Ahora veremos cuáles son las complicaciones para las personas que padecen este trastorno negativista. Es que pueden tener problemas en el hogar, con sus familiares como padres, hermanos, en la escuela, colegio o universidad con los docentes y en el ambiente laboral con personas de niveles jerárquicos superior como supervisores. Es posible que las personas que padecen este trastorno negativista desafiante tengan que esforzarse
por tener y mantener amigos, así como otras relaciones. Este trastorno puede causar, dentro de los muchos problemas, vamos a mencionar algunos de estos, como por ejemplo, bajo desempeño escolar y laboral, conducta antisocial, problemas con el control de los impulsos, trastorno de consumo de sustancias y en muchos casos suicidio. Muchas personas que sufren de este trastorno negativista desafiante también pueden llegar a padecer otros trastornos de salud mental, como los siguientes: trastornos de déficit de atención e hiperactividad, trastornos de la conducta, depresión, ansiedad, trastornos del aprendizaje y de la comunicación. Bien, con esto hemos llegado al final de esta presentación, donde abordamos de forma conceptual características y causas de este trastorno. Nos vemos en la siguiente sección.